En la próxima diapositiva pueden ver lo que queda de la gigantesca efigie del emperador Constantino el Grande. Esto está en el Museo de los Emperadores sobre el Monte Palatino en Roma. Allí usted puede visitar el Museo de los Emperadores. Estuvimos justamente hace unas 4 semanas atrás y estuvimos viendo las estatuas de los emperadores. La de Constantino solamente le queda la cabeza, como ustedes pueden ver, un pedazo del brazo y un pedazo de la rodilla. Era tan grande esta estatua que si ustedes vieran una persona parada allí en el pedestal, no llegaría hasta la parte de arriba del pedestal una persona, para que se den una idea de lo gigantesco que era esa estatua. Pero ahí abajo está escrito Constantino el Grande, Pontifex Maximus. Ese era el título oficial del emperador romano. Sumo pontífice de la religión pagana del mitraísmo. Cuando él se convierte, supuestamente él iba al frente del ejército hacia una batalla en el Bósforo y pasando por encima de un puente sobre el estrecho del Bósforo, tuvo una visión. Esto se conoce como la visión de Constantino. Y allí esa estatua que está en Roma conmemora esa visión. Él subido sobre su caballo, de pronto vio en el cielo el sol brillando. Al mirarlo quedó casi enceguecido, pero vio una nube que se atravesaba delante del sol. Y esa nube tenía la forma de una cruz. El sol quedó cubierto por la nube. Se veían sus rayos salir detrás de la nube en forma de cruz, pero el sol estaba opacado por la nube. Él interpretó eso como un símbolo. Él era supersticioso, como todos los paganos. Y la cruz para él era símbolo del cristianismo, el sol símbolo del paganismo, porque él era adorador del sol. Pero él vio que la cruz cubría el sol y entendió en su imaginación de que eso significaba que el cristianismo debía opacar el paganismo, no eliminarlo, pero que tenía que estar en segunda instancia y el cristianismo por delante, mientras que el paganismo detrás. Escuchó una voz en esa visión de la nube que le decía: con este signo vencerás. Y el signo era: tienes que unir, fusionar las dos grandes religiones del imperio, el paganismo y el cristianismo, y hacer de las dos una sola. Por eso la cruz de Constantino es una cruz con un sol detrás. Y ustedes van a ver que es la cruz adoptada por la iglesia romana. Para ellos Constantino es el más grande de todos los emperadores porque trajo el cristianismo a todo el imperio romano y a través de él la iglesia cristiana ganó sobre el paganismo. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El diablo se encargó de que el paganismo se introdujera en el cristianismo y de esa manera se fusionaron las dos grandes religiones. En el año 312 es la conversión de Constantino el Grande. En el año 313 él promulga el edicto de tolerancia religiosa, mandando que se toleren todas las religiones, tanto el paganismo como el cristianismo. Eso viene solo 3 años después de la peor persecución en la historia del cristianismo, bajo Diocleciano. 10 años de persecución tan terrible que literalmente millones de cristianos perdieron la vida en manos del Imperio Romano por no adorar al emperador, por rechazar el paganismo como religión oficial del imperio. Pero ahora el emperador romano se hace cristiano. Imagínense, los que estaban persiguiendo ahora son cristianos. Hubo gozo y alegría, pero lo que no sabían los cristianos era que era el plan maestro del diablo para destruir el cristianismo. Al fusionar las dos, mezcló la verdad con el error y hoy en día lo que se llama la iglesia cristiana, la grande, la iglesia madre, es una mezcla de ambos sistemas, el pagano
y el cristiano, como lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, los templos paganos. Los cristianos se reunían en las catacumbas. Ahora que estuvimos en Roma, fuimos a visitar las catacumbas, los lugares donde los cristianos tenían que reunirse escondidos. Las catacumbas eran cementerios debajo de la tierra en la ciudad de Roma, y ahí tenían que reunirse los cristianos. No tenían iglesias. Por 300 años la iglesia cristiana existió bajo cuerda, escondida, porque eran perseguidos. No tenían libertad de culto, no tenían libertad de religión. Tenían que hacer sus cultos a escondidas, a costa de perder su vida. Por eso se escondían. Pero ahora, al hacerse Constantino cristiano, los templos gigantescos del paganismo se transforman ahora en iglesias cristianas, como pueden ver el famoso Panteón en Roma. En la diapositiva que sigue pueden ver una pirámide egipcia al frente y el Panteón detrás. El Panteón romano, ahí pueden ver otra foto, era el lugar donde estaban todos los dioses paganos. Panteón quiere decir lugar de todos los dioses. Hoy en día para nosotros Panteón es un cementerio, pero en realidad tienen que entender que en la mentalidad pagana, los dioses que ellos adoraban una vez habían sido hombres que vivieron en esta tierra. ¿Se acuerdan los romanos? Todos sus dioses eran guerreros, valerosos, hombres importantes que después de morir llegaron a ser dioses. Por eso los iban a visitar al Panteón, era la tumba de los hombres importantes. De allí que la palabra Panteón hoy en día significa un cementerio. Pero en la época del Imperio Romano era el cementerio de los emperadores, el cementerio de los hombres importantes. Pero como llegaron a ser dioses y los adoraban, era un templo sagrado de adoración a los muertos. Esto la Biblia lo condena y le llama abominación, el tener culto a los muertos o el consultar a los muertos. La Biblia dice que es abominación para con Jehová cualquiera que consulte a los muertos. Es más, la palabra de Dios dice que por esta razón Dios mandó a destruir a las ciudades que vivían en Palestina. Y no es solamente culto a los muertos, es culto a Satanás y a sus demonios. Por ejemplo, en Salmo 106, en el Salmo 106, dice en el versículo 34 en adelante: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Eso hablábamos anoche, ¿verdad? Que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo separado, que no debemos adoptar las costumbres del mundo que nos rodea. Al contrario, debemos ser un pueblo distinto, diferente. Pero dice que el pueblo de Israel, en lugar de destruir a los pueblos que Jehová les mandó que destruyeran, se mezclaron con las naciones, versículo 35. Aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, versículo 36, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Así se contaminaron con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Note que Dios le llama prostitución espiritual, adorar a los ídolos de Canaán, adorar a los demonios. Pero en realidad, ¿a quienes estaban adorando al adorar los demonios? Bueno, vamos a ver, aquí está haciendo referencia a lo que el pueblo de Israel
hizo en Baal Peor. Si ustedes se fijan su referencia en el Salmo 106, versículo 37, tiene una letrita pequeña en mi Biblia, una letra M, y me lleva a Números 25. Y si ustedes van a Números 25, van a ver lo que dice allí. Números capítulo 25, versículo 1, dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y bebió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos. Ahora, ¿qué era esto de acudir a Baal Peor, de comer lo sacrificado a los dioses de los cananeos? Si vuelven otra vez al Salmo, van a notar qué interesante lo que dice. Esto es en el Salmo 106. Miren de lo que viene hablando. Versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. En Números dice que comieron los sacrificios a los dioses de los cananeos. Pero aquí el Salmo dice que comieron los sacrificios a los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. La ira de Dios se despertó porque dice que ellos se contaminaron con los ídolos de Babilonia. Comieron los sacrificios a los muertos. Pero en Números 25 dice que eran los sacrificios a los dioses de Babilonia. Vamos a ver un poquito el origen del culto a los muertos para que ustedes entiendan por qué Dios le llama a la iglesia que salió de la unión del paganismo con el cristianismo Babilonia. En la antigua Babilonia, el rey era supremo. Era Dios en la tierra. El rey de Babilonia era adorado como si fuera Dios. Su palabra era infalible. Lo que él decía era palabra de Dios. Era representante de Dios en la tierra. De allí el título sumo pontífice. En un momento vamos a ver de dónde viene ese título. De la antigua Babilonia y cómo se pasó de nación en nación hasta llegar a Roma. El imperio romano, ya lo vieron ustedes en la estatua de Constantino y de todos los demás emperadores. Si van al Museo de los Emperadores, van a ver que ese era el título oficial de los emperadores romanos. Sumo pontífice, o en latín pontifex maximus. Ahora, ¿quién era el sumo pontífice? El primer rey de Babilonia fue Nimrod. Cuando él murió, la doctrina de la inmortalidad del alma fue enseñada, que es la primera mentira del diablo, que no estaba realmente muerto Nimrod, sino que Nimrod, su cuerpo había vuelto a la tierra, pero su espíritu había ascendido al cielo y ahora era Dios y era adorado en la forma del dios Sol. De ahí viene la adoración y el culto a los muertos y la adoración y el culto a los dioses de Babilonia. Cuando el cristianismo se paganiza o cuando se cristianiza, los templos paganos a los muertos, a los dioses de Babilonia, se transforman en templos cristianos. Por ejemplo, uno de los templos más impresionantes de la antigüedad era el templo al dios Zeus en Roma. Ese templo estaba en lo que se conoce como la Acrópolis de Roma o la parte alta de Roma. En la vía Apia, a ambos lados estaban todos los templos. El templo ya no existe sino ruinas, pero una reconstrucción de ese templo con las columnas, con los capiteles y todo lo que quedaba está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y tuvimos la oportunidad de visitar hace unas semanas atrás el museo en Pérgamo en Berlín. Y ahí ustedes pueden ver lo impresionante del templo al dios Zeus.
nuevamente era un templo para el culto a los muertos, pero también se ofrecían sacrificios a esos dioses y se comían de esos sacrificios, que era el sacrificio a los muertos. Se ofrecían sobre las tumbas de los dioses, y una vez que se ofrecía el sacrificio a los dioses, entonces la gente comía de ese sacrificio. De eso está hablando en Números capítulo 25. El dios Zeus era un guerrero valeroso que luego llegó a ser Dios y era adorado en la forma de Zeus o Júpiter, que es el mismo. Y es interesante que la estatua principal del mundo cristiano es la estatua del dios Júpiter. Solamente que no se llama Júpiter, es la estatua de San Pedro. Miren ustedes esa estatua allí en la pizarra. Estuvimos allí hace exactamente 4 semanas atrás. Tomamos varias fotos, una cantidad de fotos de esta estatua, y en todas las enciclopedias, aún los guías de turismo dentro del Vaticano nos dicen que la estatua de San Pedro no es San Pedro, es el dios Júpiter. La estatua es mucho más antigua, fue construida 200 años antes del nacimiento de Cristo. Y esta estatua, si ustedes notan, tiene el rayo solar encima. El rayo solar es la rueda que representa que Júpiter está bajo la jurisdicción del Sol. Esa estatua hoy en día se venera como la estatua del apóstol San Pedro en la Basílica de San Pedro, que está construida en el mismo lugar donde antes estaba el templo principal al dios Júpiter en Roma. O sea, el mismo edificio que se usaba para adorar al dios pagano, ahora se utiliza, bueno, cuando digo el mismo edificio, se utilizó. Finalmente, ese templo fue destruido y en su lugar se levantó la Basílica de San Pedro. Y hoy en día la misma estatua del dios pagano, que era el dios Júpiter o Zeus, está ahora dentro de la Basílica de San Pedro como la principal estatua representando a San Pedro. Nosotros tuvimos que hacer cola para sacar fotos de la cantidad de gente que había. Los turistas se amontonan en esa estatua para sacarse fotos. Y como la estatua está arriba de un pedestal alta, solamente le pueden tocar el dedo del pie y está tan gastado de tanto que lo tocan o lo besan que ya está totalmente brilloso, aunque la estatua es negra de una aleación de metales. El dedo está brilloso de tanto que lo veneran y lo tocan. Los paganos antes adoraban la estatua del dios Júpiter, ahora le llaman Peter, nomás le sacaron el Ju y quedó Peter. Esa es la paganización del cristianismo o la cristianización del paganismo. Y en otra diapositiva que sigue ustedes pueden ver a la estatua de costado y pueden ver cómo el rayo del dios Sol cae sobre la estatua, tal cual como estaba en el templo pagano. Allá pueden ver la entrada sobre el altar mayor. Atrás, eso que brilla en la foto de la derecha, es el altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma, y pueden ver cómo el rayo del sol entra de la cúpula, y después les voy a explicar lo que es la cúpula y la penetración en la cúpula del dios Sol, y llega hasta la estatua de San Pedro. Las mismas imágenes de adoración al sol del paganismo todavía se siguen viendo en Roma. Esa copa que la Biblia le llama abominación a Jehová. Y leamos lo que es abominación a Jehová. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Dios dice lo que es abominación. Podríamos leer desde el capítulo 17 para que viéramos lo que es abominación. Deuteronomio capítulo 17.
Dice el versículo 2 y 3. Cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, o se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército de ellos, lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, y la cosa pareciera en verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a las puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta abominación, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Noten que Dios le llama abominación el culto a los dioses ajenos, al sol, a la luna, al ejército de ellos, porque esto es paganismo. Esto viene de la antigua Babilonia, y Dios dice, te lo he prohibido. En el capítulo 18 de Deuteronomio, amplía más lo que es abominación. Y recuerden que en la copa está abominación, es lo que ha dado a beber a todas las naciones. Dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que comete estas abominaciones. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios mandó a destruir esas naciones porque hacían cosa abominable a sus ojos, que era el culto a los muertos, el consultar a los muertos. Cuando se consultaba a un dios pagano, se estaba consultando a los muertos. Era espiritismo en forma directa. ¿Se acuerdan ustedes